Hola, hola inspirados, bienvenidos a un tutorial más en este canal de Inspiración a Crochet. Y bueno, el día de hoy te vengo a presentar un tutorial un poco diferente como te he venido presentando los últimos videos, porque volvimos a las prendas. Estoy muy emocionada, estoy muy inspirada para esta temporada que viene, que es la temporada de invierno. Y bueno, estoy haciendo una prenda, como les decía en mis redes sociales, que si aún no me sigues, me encuentras en Instagram, en Facebook y en TikTok como Inspiración a Crochet. Y bueno, como les decía, es una prenda como de transición, todavía no es muy caliente porque aún por las tardes está haciendo mucho calor, apenas está empezando a sentir ligeramente el cambio de estación o de frío, sobre todo en las mañanas y en la parte de la ya casi noche. Entonces, bueno, es una prenda justamente de transición para ese cambio de temporada. Es una prenda súper sencilla, súper rápida de tejer, sobre todo para mí fue como muy terapéutica porque básicamente toda está tejida en punto alto. Entonces es una prenda súper sencilla, como les digo, para principiantes también. Y bueno, sin más preámbulo, este lindo kimono que básicamente está iniciado en un granny y posteriormente ya vamos haciendo los detalles tanto para la parte de las mangas como lo es el resorte, y yo le puse también resorte en la parte de enfrente, que es el mismo estambre y el mismo tono de la blusa que me hice, es uno de mis colores favoritos, que es el rosa palo. Y bueno, yo lo hice en este estambre matizado, ya en un estambre acrílico, porque lo queremos obviamente para que nos cubra un poco más, ya no es algodón. Esta parte de hecho sí es algodón, la parte de la hilaza que utilicé, que es una hilaza que casi siempre les presento en todos mis tutoriales. Además, lo que me gusta mucho de esta prenda es que también la podemos adaptar tanto a cómo queremos que nos quede en lo alto, cómo queremos que nos quede como más ancho, si queremos que la manga nos llegue como mucho más a la muñeca o mucho menos. Es una prenda que generalmente va holgada porque estamos hablando de un kimono, es una prenda que va sobre otras prendas, entonces me gusta también que la podemos utilizar con manga larga. A mí me gusta, por ejemplo, en colores lisos y que sobresalga nuestra manga del poncho. La puedes usar de diferentes maneras, les digo, yo la voy a estar usando y te la voy a presentar con justamente esta blusita que si te fijas no tiene manga. Entonces también la podemos utilizar así de ligera, justamente ahorita que no está haciendo tanto frío, y posteriormente hasta con blusas largas, y me encanta que sobresalga de la manga del kimono. Entonces, bueno, te la voy a estar presentando así, y en mis redes sociales posteriormente te la mostraré ya en invierno con algunas blusas con manga larga para que puedas ver también esa otra propuesta. Y bueno, pues este es el tutorial que vamos a realizar el día de hoy, espero que te guste. Como siempre te invito primero a que te suscribas al canal, es totalmente gratis, me encanta que ya llegamos a 19,000 suscriptores, ya somos 19,000 en la familia de Inspiración aquí en el canal. También te invito a que me sigas en mis redes sociales, a que le des like si es que te gusta, que interactúes con el video porque eso me ayuda muchísimo para seguir subiendo más contenido. Y ahora sí, sin más bla bla bla, vamos a comenzar con el material y el paso a paso. Bien, inspirados, y el material que voy a estar utilizando para tejer este lindo kimono es el siguiente. Como estambre base, es decir, para la mayoría del kimono voy a estar utilizando este que es de la marca Alice Diva, pero es un Diva matizado, es de la línea Diva, pero matizado, es decir, que viene una combinación de colores. Esta es la combinación que yo elegí, que te digo qué número es. Se llama Diva Batik, aquí dice Diva Batik, y esta es la numeración del color. Es un estambre 100% acrílico y bueno, es súper delgadito, pero también siento que por el acrílico también suele ser un poco más caliente para esta transición de esta temporada de otoño-invierno. De este yo estoy utilizando 5 madejas, que básicamente son 500 gramos. Y para la parte del resorte o la parte del contorno de todo mi kimono voy a estar utilizando que ya lo conocen en mis tutoriales, es hilaza sinfonía, es una hilaza de algodón mercerizado y mide aproximadamente de grosor 2 milímetros, es un milímetro más grueso que este que estoy utilizando para la parte base.
y porque quería ponerle básicamente un color neutro o que no fuera combinado en la parte del contorno para que no se me vaya, para que resalte un poquito más y no sea como combinada también la parte del resorte. De este estoy utilizando, bueno, aquí en esta madeja van 200 gramos y como les decía es de la marca Sinfonía, es hilaza de algodón mercerizada. Y estoy utilizando el color rosa palo, que básicamente también viene en la combinación de mis colores, que es este de aquí. Bien, para estos dos voy a estar utilizando dos ganchillos. Para el más delgado, que es este, voy a tejer con un ganchillo de 2.5 milímetros. Y para la parte de este hilazo, que es la parte del resorte, estoy utilizando un ganchillo de 3.5 milímetros. Porque obviamente quiero que el resorte quede un poquito más grueso, no me quede tan pequeñito. Y por eso voy a estar utilizando dos ganchillos que en mi caso vienen en el mismo gancho, las dos medidas. Voy a estar utilizando tijeras, varios marcadores, simplemente solo para la unión de la parte de las mangas, para que queden ya amarraditas y ya nada más tejer la parte del contorno, que lo único que necesitamos son dos marcadores. También voy a estar utilizando nuestra aguja estambrera como siempre para ocultar ya los detalles finales. Y una cinta métrica, porque siempre es importante cuando tejemos una prenda, y siempre se los repito en cada video, irnos midiendo para que quede como nosotros queramos. Y básicamente ese es todo el material que voy a estar utilizando, así que ahora sí te invito a conocer el paso a paso. Bien inspirados, y este kimono, como te comentaba en un principio, es súper sencillo de realizar. Básicamente es con nuestro punto Garani básico, solo tiene algunas variaciones para hacerlo un poco más amplio, ya que nuestra hilaza es muy delgadita, pero es súper sencillo. Básicamente lo único que hacemos son cadenas y puntos altos. Entonces vamos a iniciar con nuestra hilaza o nuestro estambre de alice, o el que viene combinado, que es básicamente del que voy a hacerlo. Tú puedes hacerlo ahora sí que del estambre que más te guste, puede ser combinado o puede ser de un color base básico. Entonces lo primero que vamos a hacer es, yo voy a estar utilizando mi ganchillo de 2.5 milímetros para tejer casi todo el kimono. Solo la parte del resorte o del contorno es donde voy a hacer el cambio al más grueso, que es de 3.5. Entonces, bueno, voy a iniciar con un anillo mágico, que es generalmente como iniciamos nuestros granis. Y básicamente todo nuestro kimono se repite vuelta tras vuelta, solo lo vamos haciendo más grande porque vamos agregando más grupos. Y ahorita te voy a explicar cómo los vamos a ir armando. Bien, entonces ya que tenemos nuestro anillo, voy a subir con dos cadenas. Y con tres cadenas, me falta una. Y estas tres cadenas sí me van a contar como mi primer punto alto. Entonces ahora dentro del anillo voy a hacer dos puntos altos más. Nuestros grupos siempre van a ser de 3 puntos altos. Entonces, aquí está mi primer grupo, mis 3 cadenas de subida más dos puntos altos, forman mi primer grupo. Entonces ahora voy a hacer lo siguiente, voy a hacer una cadena de separación y otra cadena adicional. Ya que tengo mis dos cadenas de separación, entonces ahora voy a hacer nuevamente otro grupo de 3 puntos altos. Entonces tejo nuevamente dentro del anillo mis 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Voy a jalar un poquito para que se cierre un poco el hueco, de esta manera. Y ahora voy a repetir esto 2 veces más. Hago 2 cadenas de separación y luego otro grupo de 3 puntos altos dentro de mi anillo. 1, 2 y 3 puntos altos. Y nuevamente 2 cadenas de separación y otro grupo de 3 puntos altos dentro del anillo. 1,
2 y 3. Ahora voy a jalar para cerrar la parte del centro del anillo. Voy a hacer 2 cadenas de separación. Y aquí viene la primera variante que generalmente hacemos, más bien que hacemos diferentes al granny base o al granny que ya les he mostrado en otros tutoriales. Y es el siguiente. En nuestro granny base generalmente lo hacemos siempre de colores fijos, pero vamos cambiando vuelta tras vuelta el color. En este caso no vamos a hacer ese corte para cambiar de color porque vamos a tejerlo todo seguido. Entonces lo que voy a hacer es pasar en mi tercera cadena de subida que tejí, voy a hacer un punto deslizado para cerrar esta primera vuelta. Y aquí generalmente solemos hacer una cadena adicional y rematar para cambiar el color. Pero como les decía, todo se va a tejer seguido, entonces lo que vamos a hacer es que necesitamos llegar a este huequito de 2 cadenas. Para eso entonces nos vamos a pasar a nuestro primer punto alto, este de aquí, y vamos a hacer nuevamente un punto deslizado para ir caminando hacia el hueco que necesitamos llegar. Me paso al siguiente punto alto, que es este de aquí, y hago lo mismo. Otro punto deslizado. Y por último, ya llegué al hueco, pero para poner justamente mi ganchillo aquí, necesito hacer otro punto deslizado. Entonces paso por el hueco y hago otro punto deslizado. En total son 1, 2, 3, 4 puntos deslizados para llegar justamente a esta primera esquina. Mis esquinas son estos huequitos que se ven aquí, que si se fijan son 4 en total. Ok, entonces ahora esto vamos a repetir vuelta tras vuelta siempre que iniciemos una nueva vuelta, vaya la redundancia. Entonces ahora para iniciar esta segunda vuelta voy a hacer 1, 2, 3 cadenas nuevamente que van a ser mi primer punto alto, y ahora voy a tejer dentro de esta primera esquina 2 puntos altos más para formar mi primer grupo de 3 puntos altos. 1 y 2. Y aquí tengo mi primer grupo de 3 puntos altos. Ahora hago nuevamente 2 cadenas de separación. Y dentro del mismo hueco, dentro de la misma esquina, voy a hacer nuevamente otro grupo de 3 puntos altos para formar mi primera esquina de esta segunda vuelta. 2 y 3 puntos altos. Y aquí estoy formando mi primera esquina de esta segunda vuelta. Ahora en el granny tradicional, nos brincábamos automáticamente a esta segunda esquina. Pero en esta variación vamos a hacer una cadena de separación y ahora sí tejemos nuestra segunda esquina repitiendo lo mismo que hicimos en la primera. Un grupo de 3 puntos altos, 2, 3, 2 cadenas de separación, 1, 2, y nuevamente en esa misma esquina un grupo de 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Y así he formado nuevamente otra de mis esquinas. Ahora hago mi cadena de separación para hacer la otra esquina, y esto vamos a repetir en cada una de ellas. Por eso les digo que es tan sencillo, porque todo básicamente se repite haciendo un grupo de 3 puntos altos, 2 cadenas de separación y un grupo de 3 puntos altos en la misma esquina. 2, y 3. Y terminamos esta vuelta haciendo nuestra última esquina, que sería esta de aquí.
Bien, ya que formé mis 4 esquinas, entonces hago mi cadena de separación y cierro en mi tercera cadena de subida con un punto deslizado. Déjenlo tomo bien. Ya que he terminado esta segunda vuelta, si se fijan, ahora en esta segunda vuelta, además de tener nuestras 4 esquinas, también tenemos estos huequitos centrales que se formaron con la cadena de separación entre cada esquina. Ahora entonces vamos en la tercera vuelta y vamos a llegar a esta que es la primera esquina más cercana. Y para eso voy a empezar a caminar con mis puntos deslizados. Me paso el primer punto alto, hago un punto deslizado, mi segundo punto alto, hago otro punto deslizado y llego a la primera esquina y hago otro punto deslizado para iniciar. Y aquí nuevamente formo mi primera esquina de la tercera vuelta. Estas son mis 3 cadenas de subida y empiezo a hacer mis grupos de 3 puntos altos, que en este caso, como es la primera, solamente se hacen 2 puntos altos adicionales a las 3 cadenas de subida. Ahora hago 2 cadenas de separación y repito mi grupo de 3 puntos altos en esta misma esquina. Y ahora tengo el punto central, entonces voy a hacer una cadena de separación y hago mi punto central con un grupo de 3 puntos altos únicamente. 1, 2 y 3 puntos altos. Hago una cadena de separación y formo mi siguiente esquina. Bien, aquí ya tejí 2 esquinas y un punto central. Y esto es básicamente lo que voy a hacer durante toda esta vuelta. Cadena de separación, mi hueco central con un grupo de 3 puntos altos. Cadena de separación y vuelvo a formar mi siguiente esquina. Y esto lo vamos a repetir durante esta tercera vuelta. Bien, aquí ya terminé esta tercera vuelta, entonces hago mi cadena de separación para cerrar en mi tercera cadena de subida del inicio con un punto deslizado. Y si se fijan, ahora en lugar de tener un punto central, ahora tenemos 2 puntos centrales entre cada esquina. En cada vuelta los puntos centrales son los que van a ir aumentando. Las esquinas siempre van a ser 4 vuelta tras vuelta, pero al momento de tejer los puntos centrales se generan nuevos puntos centrales y eso es lo que va ampliando cada vez más nuestro granny. Entonces en cada vuelta básicamente lo único que hacemos es repetir lo mismo que hemos venido tejiendo. Ahora en este caso 2 y ahorita te fijas cómo se van formando 2 nuevos puntos centrales o huecos centrales más bien. Bien, entonces nos vamos caminando por este primer grupito, pasando por nuestro primer punto hasta llegar a la esquina. Ahí lo tomé mal. Con puntos deslizados. Esto siempre lo repetimos, vuelta tras vuelta para iniciar la nueva vuelta. Y llegué a mi esquina, ya que hago el punto deslizado.
Entonces aquí inicio mis 3 cadenas para formar mi primera esquina con mis 2 grupos de puntos. Y ahora hago mi cadena de separación, dejo mi grupo de 3 puntos altos aquí en este primer hueco. 1, 2 y 3 puntos altos. Cadena de separación y ahora me voy al siguiente hueco y hago 3 puntos altos. Dos y 3. Cadena de separación y formo mi siguiente esquina. Y ahora te quiero mostrar cuántos grupos tengo en esta siguiente vuelta. Tengo 3 huecos ahora. Entonces en la segunda vuelta tuve un hueco, en la tercera tuve 2 huecos y ahora en la cuarta tengo 3 huecos. Y así va aumentando cada vez en cada vuelta un huequito más en cada lado. Y eso es básicamente lo que vamos a repetir durante todo nuestro kimono. Bueno, básicamente en todo hasta tener la altura que deseamos. Para la altura, básicamente lo que yo hago es que lo mido así. Entonces, mi kimono está midiendo de altura 80 centímetros. Si lo quieres más largo, abajo de las pompis, puede ser, yo te recomiendo que sea de hasta 1 metro. Entonces, lo único que hacemos es repetir vuelta tras vuelta tras vuelta hasta tener la altura que deseamos. Pero como te digo, si quieres un kimono como lo viste al inicio, yo tejí hasta 80 centímetros. Si lo quieres todavía más abajo, yo sí te recomiendo que sea hasta 1 metro lo que vas a tejer vuelta tras vuelta, y al final lo único que tienes que medir es la altura total, porque después de eso vamos a tejer lo ancho. Entonces, de altura de 80 a 1 metro de centímetros. Obviamente, si tu hilaza o tu estambre es mucho más grueso, pues esa altura la vas a alcanzar en menos vueltas. Y si no, pues entonces vamos a tardar un poquito más si tu hilaza es igual de delgadita que la mía. Pero en total debe medir de altura 80 a 1 metro, dependiendo qué tan largo lo quieras. ¿Ok? Entonces nos vamos tejiendo vuelta tras vuelta, repitiendo estas mismas secuencias que te acabo de enseñar, y nos vemos cuando tengamos la altura deseada. Bien inspirados, aquí yo ya realicé las vueltas que necesito para la altura. Aquí no te lo puedo mostrar en cámara completo, pero lo que voy a hacer únicamente es doblarlo para que puedas ver al final. Si yo lo mido así o lo mido así, da igual, porque básicamente es un cuadrado, entonces mide lo mismo de ambos lados. Es por eso que lo voy a doblar, para que puedas ver cómo lo voy a medir. En total yo hice 60 vueltas. Todo el contorno de mi cuadrado son 60 vueltas. Y básicamente, como yo lo mido, es de esta manera. Aquí no lo vas a ver completo, pero bueno, intento. Lo que yo hago es que lo mido de lado a lado. Entonces, en total me debe dar la medida que yo quiero de alto. No importa el lado que elijas medir, porque al final nosotros vamos a escoger 2 lados para hacer lo ancho únicamente. Entonces, esto te tiene que medir cuando termines. Te tiene que medir de alto 80 a 1 metro, dependiendo lo largo que lo quieras. ¿Ok? Y ahora te voy a enseñar cómo vamos a hacer lo ancho del kimono. Bien inspirados. Y este granny que vamos a ir tejiendo, al final va a formar un cuadrado básicamente que debe medir 80 centímetros.
por cada lado. Por eso vamos a ir tejiendo vuelta tras vuelta. Va a medir de 80 centímetros hasta 1 metro, dependiendo también si es que lo quieres que te llegue más abajo, perdón, o más largo. Te digo, a mí me está llegando básicamente como a las pompis. Entonces, si lo quieres todavía más abajo, entonces hay que tejer mucho más. Pero básicamente va de 80 centímetros a 1 metro. Entonces, una vez que ya tenemos este granny formado con nuestros 80 centímetros a 1 metro, ya que mida esa cantidad, entonces ahora sí vamos a tejer la parte de los lados. Para eso, entonces, ya una vez que tengamos que medía 4, 5, 6, es que para poner la misma cantidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, ya que tenemos la altura, que es este cuadradito de acá inicial, va a ser nuestra altura al final. Vamos a tejer la parte de las mangas, que es lo que te voy a explicar a continuación, y aquí vamos a empezar a tejer en recto para ir haciendo más cantidad de este lado. Entonces, en total, nuestro cuadradito se va a hacer más ancho a los lados para formar un rectángulo. Y es por eso que de aquí vamos a tejer todavía unos 20 centímetros más de cada lado, 20 y 20 centímetros más, para que en total en ancho nos quede de 1,40 a 1,20, dependiendo cuánto hiciste, siempre si hiciste 80 o hiciste 1 metro de alto. Esto siempre va a medir al final 80 centímetros o 1 metro. Dependiendo las vueltas que hayas tejido o lo largo que lo quieras. Pero al tejer 20 centímetros de este lado y 20 centímetros de este otro, entonces ya vamos a tener de ancho 1,40 o 1,20 metros de ancho. Así se forma en total este rectángulo que vamos a estar formando. Aquí estoy terminando, si se fijan, la última vuelta, que es mi vuelta número 60. Entonces lo que voy a hacer es ya tejer mi último. Bien, entonces aquí ya terminé mi último grupo. Hago una cadena de separación como lo he hecho en cada vuelta. Y nuevamente cierro en mi tercera cadena de subida del inicio de mi vuelta. Con un punto deslizado y nuevamente voy a caminar hacia esta esquinita. Entonces voy a ir avanzando en mis puntos altos siguientes con mis puntos deslizados, así, hasta llegar nuevamente a la esquina, así. Y aquí nuevamente voy a tejer, pero solamente voy a tejer un grupo de 3 puntos altos. Entonces subo con 3 cadenas. Ya que tengo mis 3 cadenas, voy a tejer mis 2 puntos altos para completar mi primer grupo. Pero aquí ya no voy a formar esquina, solo voy a tejer ese grupo de 3 puntos altos. Entonces aquí ya no voy a dar toda la vuelta al cuadrado, sino solamente voy a tejer este lado, para después tejer el otro lado, que sería este de acá. ¿Sí? Espero darme a entender. Bueno, entonces, como ya no voy a formar esquina porque ya no voy a tejer en circular, es decir, ya no voy a dar vueltas, sino que ahora voy a tejer en recto, ida, vuelta, ida y vuelta. Básicamente la esquina la voy a tejer como si fuera uno de mis puntos centrales. Entonces tejo mis 3 puntos, hago mi cadena de separación y empiezo a tejer mis huequitos centrales con mis 3 grupos de 3 puntos altos. Cadena de separación, me paso al siguiente, 3 puntos altos. 2, 3. Cadena de separación, me paso al siguiente hueco y hago 3 puntos altos nuevamente. Y así durante cada hueco
hasta llegar a la otra esquina. Bien inspirados, aquí ya llegué a mi otra esquina, entonces hago mi cadena de separación y hago mi último grupo de 3 puntos altos en esta esquinita. Y así es como queda este lado que les decía que se teje nada más. Así fue lo que tejí, es de esta esquina a esta otra esquina. Entonces ahora solo vamos a tejer ese lado y para eso en la siguiente vuelta voy a subir con 3 cadenas, giro mi tejido porque ahora voy a tejer en recto únicamente. Entonces giré mi tejido y de ese mismo lado que acabo de tejer voy a iniciar esta que es otra segunda vuelta. Voy a hacer una cadena adicional para que sea mi cadena de separación y ahora me voy a pasar al primer hueco automáticamente. Entonces en total fueron 4 cadenas de subida. Y aquí inicio nuevamente mis grupos de 3 puntos altos en cada uno de mis huecos. Así es como se tiene que ver esta esquinita. Y así hasta llegar entonces ahora nuevamente a la otra esquina. Para decirte cómo es que cerramos las vueltas y ya nada más se repita vuelta tras vuelta. Bien inspirados, aquí he tejido mi último huequito y si te fijas, para llegar a esta esquina hay un grupo ya de 3 puntos altos de la vuelta anterior. Entonces lo que voy a hacer para cerrar esta vuelta es hago mi cadena de separación, que no se nos olvide, y en la tercera cadena de subida de aquí, de donde iniciamos la vuelta anterior, vamos a hacer nuestro punto alto en la tercera cadena. Y aquí nuevamente volvemos a formar otro hueco. Y así es básicamente como vamos a estar iniciando y finalizando ida y vuelta. Aquí nuevamente repito lo mismo que hice en la primera vuelta, subo con 1, 2, 3 cadenas para hacer mi primer punto alto, giro mi tejido y ahora hago mis 2 puntos altos en este que faltarían, porque recordemos que nuestros 3 puntos de subidas van a simular nuestro primer punto alto. Entonces aquí ya estoy haciendo mi primer grupo en este hueco. ¿Ven? Y así es básicamente como voy a estar haciendo. Si se fijan, en la primera vuelta iniciamos con grupo de 3 puntos altos, en la segunda con punto alto más cadena para hacer nuestro primer huequito y nuevamente repetimos 3 puntos altos, igual cerramos la siguiente vuelta, en la siguiente orilla con nuestro grupo de 3 puntos altos, igualito que en la primera, y la siguiente igualito que la segunda y así sucesivamente. Tenemos que aumentar 20 centímetros por cada lado. Yo de estas vueltas, por ejemplo, estas 2 vueltas, básicamente estoy haciendo 2 centímetros. Bien inspirados, aquí ya tejí las vueltas que necesitaba para este lado. Entonces te voy a decir cómo cerrar. Aquí terminé, si se fijan, aquí está mi hueco donde terminé con mi grupo de 3 puntos altos. Entonces voy a hacer mi cadena, que de hecho ya la había hecho. Dejen, se las pongo desde atrás. Aquí ya terminé mis grupos, entonces hago mi cadena de separación y ahora voy a cerrar con un punto alto en mi tercera cadena de subida de este lado. De esta manera. Bien, y aquí ya voy a rematar este lado. Para eso voy a hacer una cadena adicional y ahora voy a dejar hebra suficiente para poder unir este lado. Entonces yo estoy dejando, esta se las quiero mostrar más o menos. Esta es la cantidad de hebra que estoy dejando para unir. No necesitamos tanta porque no es tanta la unión, pero sí necesitamos suficiente como para poder cerrar la parte que va a ser como la forma de nuestra manga. Entonces aquí ya solamente lo que hago es jalar mi hebra
para rematar y dejar, les digo, este sobrante para la unión. Y ahora sí, vámonos al otro lado para decirte cómo unir nuevamente la hebra y básicamente vamos a hacer lo mismo. Esta es mi orilla de este lado. Y entonces me voy hasta la otra orilla de este costado para tejer el otro lado para formar un rectángulo. Entonces aquí lo único que hago es unir en esta esquinita mi hebra. Bien, aquí ya tengo la punta. Entonces lo único que voy a hacer es, puedes iniciar con una cadena, yo voy a iniciar así para amarrar un poquito más la hebra, que no se me vaya a zafar. Así, con una cadena movible, un punto movible como lo conozcas, que es como iniciamos a montar nuestras cadenas. Saco el gancho, dejo mi cadenita y entonces me voy justo a la esquina donde voy a comenzar. Paso mi gancho y de aquí tomo entonces mi cadenita, así. Y entonces aquí comienzo a tejer mis 3 cadenas de subida para empezar a tejer entonces mi primer bloque de este lado. Aquí ya tejo mis otros 2 puntos altos y estoy aprovechando para agarrar también al tejer la hebrita que tengo aquí atrás para que se agarre mucho mejor. Y ahora sí hago mi cadena de separación y empiezo a tejer este lado como tejimos el anterior, con nuestras 20 vueltas o las que vayas a hacer de acuerdo al tamaño que estás manejando y obviamente también al grosor de tu estambre y todo eso. Ok, entonces así me voy tejiendo como te mostré del otro lado y nos vemos al finalizar ambos lados. Bien inspirados, aquí se los muestro ya completo porque acá donde grabo no se puede ver completo. Si se fijan es un rectángulo, es más ancho de los lados que de lo alto. Y ahí están mis orillas terminadas. Entonces básicamente esa es la medida. Si tú lo quieres te digo más larguito en la parte del que te quede más ancho. Entonces necesitas hacer muchas más vueltas. Y ahora te voy a mostrar cómo lo vamos a unir para formar la parte de las mangas y empezar también a tejer ya los detalles finales. Bien inspirados, y pues así lo tengo igual como te lo acabo de mostrar. Estos son los laterales que acabo de tejer. Esta es la parte de mi altura. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a doblar a la mitad. Bien inspirados, y básicamente el doblez que les estoy comentando es, vamos a doblar esta parte de aquí arriba hacia abajo. La altura la vamos a doblar hacia abajo para poder entonces coser en esta parte. Va a quedar solo la mitad. Así dobladito. Y donde vamos a coser básicamente es aquí, de aquí a aquí, para dejar esta abertura que nos va a quedar para las mangas. Te lo pongo así porque obviamente en la cámara no se ve completo cómo se dobla. O sea, quiero que como que tengas una idea por si no se ve o no se puede visualizar bien en el video. Entonces sepas de qué te estoy hablando. Básicamente esta la doblamos a la mitad, pero desde la altura. De aquí para acá, hacia abajo. Y así es como nos queda. Entonces solamente cosemos esta parte dejando la abertura de 16 centímetros aproximadamente. Obviamente si lo quieres más abierto lo puedes dejar más abierto, o si lo quieres más cerrado también lo puedes hacer más cerrado. Solo toma en cuenta que también aquí en este borde de la manga vamos a tejer todavía un resorte que puede que cierre un poquito más esta abertura. ¿Ok? Así. De esta manera. Y aquí si se fijan está la parte de mi hebra que terminé. Entonces lo que voy a hacer es unirlo a mi aguja estambrera porque vamos a coser justamente los lados. Entonces unimos nuestra hebra que acabamos de dejar a los lados para empezar justamente a unir y formar la parte de las mangas. Aquí es importante que midamos porque hay que dejar la abertura por donde va a ir nuestra manga
y yo te recomiendo que sean de 15 a 16 centímetros. Entonces, vamos a medir aquí. Hay que colocarlo bien a la mitad. Si se fijan, aquí están mis dos orillas. Así está doblado. Entonces ahora vamos a medir 16. Yo voy a medir 16 porque aparte le voy a poner un poco de resorte. Entonces aquí debería ser mi unión hasta ese punto. Y aquí voy a poner un marcador para saber que hasta ahí tengo que llegar en la unión, ¿ok? Y ahora sí, con nuestra aguja estambrera vamos a empezar a unir, iniciando por aquí por las puntas, y vamos a intentar tomar, bien, vamos a empezar a tomar las hebras de atrás de nuestros puntos. Si se fijan, aquí estoy entrando por en medio del punto y voy a hacer lo mismo del otro lado, voy a entrar por en medio del punto. Hay que irlo como localizando. Entonces por ahí paso mi hebra y coso. Y ahora me voy al siguiente punto. Como nuestra hebra, bueno, en mi caso es muy pequeñita, los puntos suelen ser muy pequeñitos. Entonces solo hay que irlos localizando. Está mi punto y acá de este lado está mi otro punto. Miren, ven cómo paso por en medio de los puntos y entonces vuelvo a pasar mi hebra. Y así me voy a ir con cada uno de nuestros puntos, pasando, te digo, como si tomáramos solo la hebra trasera de cada uno, hasta llegar al marcador, que es ahí donde vamos a rematar para que quede la abertura de nuestra manga. Entonces nos vamos cosiendo todo este lado y ya que lleguemos al marcador te digo cómo vamos a continuar. Bien inspirados, ya llegué hasta el marcador y entonces aquí lo único que hacemos es rematar. Básicamente lo que hacemos es tomar alguna de nuestras hebras y pasar nuestra aguja por estas hebritas que nos van quedando así. Y vamos jalando para ir cerrando. Así de esta manera. Y lo único que hacemos, perdón, es cortar ahora sí nuestra hebra porque la vamos a cambiar a la hebra de mayor grosor o la que vayas a utilizar para lo que son las partes del contorno y el resorte. Dejamos un poco de hebra para ocultarla posteriormente. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Bien inspirados, ya tengo aquí mis dos lados. Este es un lado. Este es el otro que ya uní. Les digo, con el hueco obviamente de la manga. Si se fijan, este es mi revés, es donde uní ambas partes. Aquí se ve la unión, que la verdad es que con este tipo de unión casi no se nota, no es muy visible. En mi caso se nota más porque obviamente es como de otro tono por la combinación de colores, pero cuando la volteamos al derecho básicamente queda de esta manera. Entonces me gusta mucho esta unión. Y es justo lo que vamos a hacer, lo vamos a voltear al derecho, le vamos a dar la vuelta básicamente a nuestro tejido para unir ya la parte del contorno. Bien inspirados, y pues básicamente así es como nos queda una vez que cerramos la parte de las mangas. Soy malísima dibujando, ya lo sé, solo quiero que se den una idea. Entonces la parte que vamos a hacerle el resorte o que vamos a tejer el contorno es esta parte de aquí, para que nos quede un resorte que es la parte central. Así queda ya abierto nuestro kimono, así es como va a ir. Y entonces en esta parte básicamente es donde vamos a hacer la parte de nuestro resorte, que es lo que te estoy mostrando o que te voy a mostrar a continuación.
Y también vamos a hacer un resorte en esta parte para que quede un poquito más grueso. Entonces, tanto en las mangas como en la parte central es donde vamos a formar estos resortes que te digo. Pero básicamente iniciamos por el centro para tener este como contorno. ¿Ok? Y así lo puedas visualizar un poco más. Bien, inspirados, entonces, como les explicaba, vamos a unir toda la parte del centro, todo este contorno del centro, abriendo nuestra prenda. Todo este recorrido es todo lo que vamos a tejer para empezar a hacer la parte del resorte. Yo voy a empezar por aquí, por una de las uniones, aquí, donde uní la parte donde doblamos. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una cadena movible o un punto movible de esta manera. Y ahora esto lo voy a soltar y lo voy a pasar por aquí, por este hueco. Ahora hay dos maneras de tejerlo, ya que se acuerdan, esta parte que agregamos de los laterales está tejido en ida y vuelta. Por ende, terminamos con puras cadenas, siempre. Terminamos o iniciamos con puras cadenas. A diferencia de lo que tejimos en el granny inicial, es decir, la parte que veníamos tejiendo de manera cuadrada, que lo íbamos tejiendo todo alrededor. Ahí sí se ven los puntos. Esta es la parte del granny. Y entonces en este mismo lado se ven los puntos. Entonces en los puntos, estos sí los vamos a tejer de manera normal. Pero aquí no, porque nos vamos a encontrar simplemente con huecos. Entonces voy a pasar por aquí mi cadenita. Déjenla acerco. Y aquí voy a iniciar. Voy a empezar a hacer 1, 2, 3 cadenas. En ese mismo hueco voy a tejer mi primer punto alto. Ahora llegué a este donde terminamos con un grupo de 3 puntos altos. Entonces aquí me voy a meter entre esta y esta vareta, en este huequito. Y aquí voy a hacer solo un punto alto. Ahora me paso al siguiente hueco. Aquí se ve. Hago otro punto alto. Entonces aquí entre estas dos hice el punto alto. Ahora aquí en la unión voy a hacer otro punto alto, que viene siendo como la tercera cadena de subida. Bien, ya que tengo este punto alto, en ese mismo hueco voy a hacer otro punto alto. Ahora me paso al siguiente huequito y aquí hago 2 puntos altos nuevamente. 1, 2. Luego me paso al siguiente. Bien, aquí ya terminé de tejer las vueltas que tejimos en recto y si se fijan, aquí ya llegué a donde se marcan los puntos, donde tejimos en redondo o pues sí, en la forma del granny. Entonces aquí sí se marcan nuestros puntos. Esta parte la voy a tejer de la siguiente manera. Si recuerdan, aquí teníamos una cadena de separación entre cada grupo de grannies, entre cada grupo de 3 puntos altos y los 3 puntos altos que forman el grupo. Aquí en los huecos no voy a tejer nada, solo voy a tejer mis 3 puntos de cada grupo. Entonces voy a tejer, por ejemplo, estos 3 puntos altos, uno en cada punto. Se fijan, estos ya están marcados. Luego me voy a brincar el del hueco, pero voy a tejer el primero de estos puntos altos. Entonces me paso a este otro grupo. Y aquí empiezo a tejer. ¿Esto por qué? Porque si tejemos cada uno de los puntos se me va a hacer demasiado flojo el resorte.
me va a quedar demasiados puntos y se me va a hacer muy grande la parte del resorte y va a quedar como aguada. Quiero que quede como un poquito más firme, como más al ras del tejido. Entonces es por eso que lo estoy tejiendo de esta manera. Si a ti te gusta que quede como más flojito, entonces puedes tejer también aquí dentro del hueco un punto alto adicional. Pero en este caso de verdad que creo que no es tan necesario. También cuando estamos tejiendo con una hilaza o un estambre más grueso del que tejimos anteriormente, pues obviamente ocupa un poco más de espacio por ser mucho más grueso. Entonces no te recomiendo que si estás utilizando otro grosor, pues que tejas también ese punto como central o de separación. Y esto es lo que nos vamos a ir haciendo todo el contorno. Lo que esté en recto se tejen 2 puntos altos en cada huequito. Y lo que está dentro del granny, pues solamente se tejen los 3 puntos correspondientes al grupo de puntos altos, pues de esa vuelta. Y así nos vamos a ir tejiendo entonces toda la parte central hasta tenerla completa. Y te explico una vez que terminemos cómo vamos a seguir con nuestro resorte. Bien inspirados, aquí ya tejí todo el contorno. Aquí pueden ver, aquí está este lado, aquí está donde inicié y todo el contorno de mi kimono. Bien, aquí tejí mi último punto alto. Y ahora vamos a hacer lo siguiente para ir formando el resorte. Aquí si se fijan está mi primer punto en el cual voy a cerrar en la tercera cadena de subida. Si recuerdan, iniciamos con 3 cadenas. Entonces en la tercera cadena de subida cierro con un punto deslizado. Y ahora para la siguiente vuelta, que es lo que vamos a repetir vuelta tras vuelta hasta tener el ancho de nuestro resorte, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer nuestro primer punto alto, pero lo vamos a tejer en relieve. Es decir, vamos a pasar, aquí ya tomé mi lazada, entonces voy a pasar por atrás de estas cadenas que tejí como mi primer punto alto. Y así voy a tejer este punto alto de esta segunda vuelta. Entonces lo tomé, se fijan, pasé mi ganchillo por detrás para tomar el punto hacia adelante de mi gancho. Ahora para el siguiente lo voy a tomar a la inversa, hago mi lazada y ahora voy a pasar mi ganchillo por delante del punto para mandarlo hacia atrás, de esta manera. Y aquí tejo mi punto alto. Bien, acerqué un poco la cámara para que se vea mejor. Entonces ahora me pasó el tercero y voy a repetirlo, lo tomo hacia adelante, pasando mi ganchillo por detrás del punto. Y hago mi tercer punto. Y ahora el siguiente lo hago a la inversa, paso mi ganchillo por delante para pasar el punto hacia atrás. No se quiere dejar, ahí está. Y así en cada uno de mis puntos, uno hacia adelante y uno hacia atrás. Y vamos a hacer esto durante todo el contorno que tejimos hace un momento, que es todo el contorno de nuestro kimono. Todo esto que tejimos hace un momento de puntos altos es lo que voy a estar repitiendo, uno hacia adelante y uno hacia atrás. Y es así como se va formando la parte de nuestro resorte. Y esto mismo lo vamos a repetir vuelta tras vuelta hasta tener el ancho que queramos de nuestro resorte. Y lo único que hacemos, como les digo, es tejerlo igualito. Lo que se tejió hacia adelante, se teje hacia adelante. Lo que se teje hacia atrás, se teje hacia atrás. Así vuelta tras vuelta. Es decir, no vamos a cambiar el orden de nuestros puntos altos. Todo va tejido de la misma manera a partir de esta segunda vuelta. Entonces, este primer punto, lo tomo, se tejería igual. Este por delante, el siguiente por detrás. El siguiente por delante, el siguiente por detrás y así todas las vueltas, no cambian el orden, todas se tejen de igual manera. Y estamos haciendo un resorte en relieve de puntos altos. Aquí ya es a tu gusto, también dependiendo el ancho o el grosor de tu estambre, obviamente te va a quedar mucho más grande y lo vas a conseguir en menos vueltas.
Entonces aquí ya depende cómo lo estés tejiendo. También si es más delgado, quizás tengas que hacer muchas más vueltas. Y también depende el ancho que quieras tú del grosor de tu resorte. Ahora, esto mismo que estamos haciendo aquí en la parte central, también lo vamos a repetir en la parte de las mangas, es decir, donde está nuestro hueco. Igual vamos a montar nuestros puntos altos primero, uno en cada punto de cada grupo. Y una vez que tengamos el contorno de puntos altos, entonces empezamos a hacer nuevamente nuestro resorte de la misma manera en que estamos haciendo la parte central. Y el grosor también que decíamos de nuestro resorte, que para mí va a ser el mismo grosor que estoy haciendo aquí. Entonces me voy a ir tejiendo tanto la parte central como la parte de las mangas y en un momento te enseño cómo queda terminada esta linda prenda. Bien inspirados, y pues es así como se ve ya terminado nuestro lindo kimono. Así es como queda por detrás. Les digo, a mí me llega hasta aquí, hasta terminar las pompas. Y bueno, así se ve de frente, las manguitas, todo terminado. Como te digo, lo puedes hacer mucho más, que te llegue mucho más abajo, dando más vueltas. O también a lo ancho, que las mangas te lleguen mucho más a la muñeca, si es que así lo quieres, tejiendo más las partes laterales. Y así es como termina este lindo kimono, que espero que te guste mucho. Te digo, es una prenda justo para la transición, pero la puedes hacer también más calientita, si es que así la quieres, más para el invierno, con un hilado pues mucho más grueso, mucho más calientito, puede ser como más de lana también. Entonces es una prenda que puedes adaptar y que puedes adaptar también en colores. También puede ser lisa, la mía es pues así a colores para que combine mucho más. Y bueno, espero que les guste mucho, que se animen a realizarlo, a tejerlo, vale mil la pena. Y como siempre, pues te invito a que le des un like si es que te gusta, que lo compartas para que llegue a muchas más personas. Y nos seguimos viendo una semana más aquí en Inspiración a Crochet. Bye bye.